Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de javiergutierrezchamorro.com. Veis aquí el bajorrelieve Hanjar 1882 y bueno, aquí lo que tengo es un crono de mano de Hanjar Precision Mechanics y en la muñeca llevo un Hanjar Pioneer One. Por supuesto, estos relojes y este cronógrafo no son los protagonistas de esta reseña, que como habéis visto es el 417 es Flyback, pero os quería mostrar mi crono de mano y mi reloj de muñeca porque soy un gran fan de Hanjar. De hecho, cuando probé el Hanjar Pioneer Twin Control en la web, en Javier Gutiérrez Chamorro, allá por 2019, me dejó enamorado. Ya comenté que los Twin Control eran unos de mis griales relojeros desde que empecé en esta afición vicio. Y bueno, este 417S he tenido la oportunidad, la suerte de conseguirlo a buen precio y me he hecho con él. Una preciosidad de reloj que, bueno, tiene mucho que ver con la historia de Hanjar. Sabéis que su historia se remonta al año 1882, cuando Johann Adolf Hanjar abre una relojería en Dieselhofen, en Suiza. Pero poco después, 10 años después, 20 años después, perdón, en 1902, se traslada a Schwingingen, en Alemania. Y a partir de 1920 se suma en la empresa pues, su hijo, que es Wilhelm Julius. En 1924 logran hacerse un hueco entre los deportistas de Alemania sobre todo, pero también del mundo, y producen el primer cronógrafo deportivo de precio razonable. Ya sabéis que en aquella época, en los años 20, estos instrumentos de precisión eran costosos y bueno, Hanjar consigue popularizarlos y de ahí empieza a crecer su fama. Tanto es así que en el año 1938 presentan su cronógrafo de pulsera monopulsante equipado con el hoy en día famoso y legendario calibre 40. Llega la Segunda Guerra Mundial, por desgracia Alemania muy involucrada en ella, y bueno, un año después se extiende el uso de cronógrafos a los oficiales navales y los pilotos del ejército. Así que en 1948 lanzan el Admiral, otro cronógrafo, esta vez destinado a médicos y oficiales militares. Pero demos un salto un poquito más allá y lleguemos hasta 1954, porque en 1954 es cuando lanzan un modelo icónico, uno de sus mayores iconos, yo diría, que es justamente el protagonista de este vídeo. Un reloj que a partir del año 1955 se convierte en la dotación, en el suministrador oficial de relojes para las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania, las Bundeswehr, y por supuesto con criterios enormemente exigentes tratándose de un aparato militar. Ellos valoraban pues, la robustez, la fiabilidad, la legibilidad, las principales prioridades en cuanto a diseño y construcción de aquel reloj. Ese reloj recibió el nombre de 417 y sirvió pues, en las muñecas de las Fuerzas Armadas durante más de 10 años. Hanjar sigue progresando, en parte gracias a esas bases, y en 1962 se convierten en el mayor fabricante de cronógrafos de toda Europa. En gran medida acelerado porque grandes personalidades de la aviación, el motor y el deporte pues elegían cronógrafos de esta marca. Para mí, y yo creo que para todos, el más relevante será Steve McQueen, que aunque se adoptó como la imagen de marca de Tag Heuer y de Ford, en su vida personal pues era un aficionado en realidad de Rolex, de Hanjar y de Porsche. Es decir, una cosa es la publicidad y lo que nos quieren meter en la cabeza ahora, y otra cosa es lo que parece ser que ocurrió. McQueen nunca negó que era un gran fan de Hanjar
y que le gustaba usar su cronógrafo 417 en su tiempo libre. Eso hizo que ese modelo tuviera todavía más éxito. Hablamos de que seguía siendo un reloj de carácter militar, del que no se produjeron más de 1000 unidades y que obviamente era muy complicado para un civil hacerse con uno de ellos, salvo que evidentemente fueras Steve McQueen. No solo es que McQueen sea uno de mis personajes o personas favoritas, sino que precisamente por eso, porque apostaba por un reloj especializado y con estándares militares en algo que era totalmente desconocido por aquella época. Es decir, era un entendido en ese sentido, en relojería, también en coches, y por eso valoraba la calidad y la precisión, algo que a mi modo de ver son valores que Hanjar mantiene actualmente. Bueno, damos un salto de muchos años hasta 2020, porque en 2020, pues bueno, Hanjar reedita el modelo 417 y lo hace en un tamaño de 42 milímetros, a diferencia del original, que era de 39. Poco después les sigue el 417 ES 1954, que este sí que es de 39 milímetros y que aparece más o menos en 2022 y 2022, que es justamente la fecha en la que la marca alemana pues celebra su 140 aniversario. Así que han decidido sacar nuevas variantes de este 417 ES y bueno, básicamente son dos tamaños, 39 y 42, y cada uno con dos opciones de esfera, la panda y la panda invertida. Aún así, los 417 ES de 39 y de 42 milímetros con esfera negra todavía se venden, pero dejadme que os explique un poco las novedades que nos presenta, porque son muchas, muy interesantes y algunas nunca vistas. Primero, tenemos un calibre con complicación de flyback. ¿Qué es flyback? Que si yo pongo el crono en marcha y le doy al botón de reset, en la mayoría de cronos esto no es posible porque se dañaría el mecanismo. Aquí fijaros que vuelve a cero y sigue contando. Esto es el flyback. ¿Qué más tiene? Pues que es un mecanismo que funciona en base a rueda de pilares, column wheel en inglés, en vez de los actuadores, en vez de las palancas que tienen la mayoría de cronógrafos suizos que conocemos, tipo ETA 7750 o Selita SW500. Lo del flyback, bueno, y el resto de cosas que estamos viendo a nivel de maquinaria, a nivel de calibre, flyback, que en alemán se llama Temposchaltung, lo dispone gracias a que han montado un calibre Selita AMT 5100M. Lo de AMT de Selita no os sonará de nada, pero luego os lo voy a explicar de dónde viene. Es una nueva división del fabricante de calibres suizo Selita, que se encarga de crear desarrollos más exclusivos y que, bueno, vais a disfrutar de verdad cuando os lo explique. También las diferencias respecto al modelo anterior es lo que ya os comentaba, esfera panda y panda invertida, pero también que ahora tenemos una trasera de exhibición, que luego le quitaremos la correa tipo band para que podáis disfrutarlo, pero que ya veis que estáis alucinando con la decoración que se ve aquí. El precio, pues razonable dentro de lo que cabe, mientras que la versión anterior eran 2.100 euros, estas son 2.400, es una pasta, pero si lo ponéis en contexto con el Armand Nicolet VS1 GMT que vimos, que costaba 50 euros más, pues no hay ni punto de comparación en cuanto a lo que ofrece. Os adelantaba que hay muchas cosas que contar y efectivamente os las voy a contar. Este 417 ES es simplemente la denominación de acero inoxidable en alemán. Hay que recordar que los 417 originales de los años 50 pues estaban fabricados en latón, al igual que la mayoría de relojes de la época. El acero inoxidable era muy caro, se oxidaba pese al nombre de oxidable. También montaban un cristal de plexi, que aquí es de zafiro, con unas formas que reproducen los plexis de antaño,
pero en un zafiro que es irrayable y con tratamiento antirreflejos, evidentemente. Tenemos una caja de 42 milímetros de diámetro y un grosor de solamente 13,13 milímetros. 13,13 milímetros nos puede parecer excesivamente poco, pero estamos hablando de un cronógrafo, que siempre son más gruesos los calibres. Evidentemente, como no tiene sistema de carga automática, que es manual, pues eso permite hacerlo más plano. La marca nos dice que si no tenemos en cuenta el grosor del cristal, entonces son solamente 11,55 milímetros. Más detalles que me gustan y que os quiero comentar. Fijaros en las leyendas. El Hanjar con el logotipo antiguo, los 23 Yewes con la tipografía de entonces, y sobre todo el Shockproof y el Flyback, pues inspirados claramente en el 417 original. Son esos guiños a la historia que me gustan, pero es que lo que no se percibe es que, si os dais cuenta, la minutera y la aguja horaria tienen el extremo doblado. Ya lo expliqué esto en alguna reseña. Esto es para evitar errores al apreciar la hora de paralaje. Es decir, dependiendo del ángulo en el que lo mires, el extremo se puede doblar, así que ellos deciden doblarlo para compensarlo. Era una solución que se utilizaba antaño con mucha frecuencia, que me gusta, que poco a poco se ha ido abandonando. Yo entiendo que porque encarece los costes de fabricación y de calidad, pero que me gusta, no solamente por su historia, sino también por su funcionalidad. Ya os comentaba, cristal de zafiro, muy abombado, como podéis apreciar, pero con una estupenda legibilidad. Una trasera vista que luego os voy a enseñar, y un número de serie único, que es el que veíamos en la tarjeta de garantía y en la caja. Pese a que tenga una inspiración vintage y sea de remonte manual con la corona a presión, nos ofrecen una resistencia al agua de nada menos que 10 atmósferas. Evidentemente este reloj, y menos aún con una correa de cuero, no es un reloj para usar en el agua, pero esa resistencia al agua de 10 atmósferas pues nos implica que en caso de una eventualidad, que nos olvidemos de quitárnoslo en la ducha o que cualquier cosa, pues que el reloj esté a salvo. Nos ofrecen unas especificaciones súper detalladas, una distancia entre asas de 49,75 milímetros. Es bastante, y es que no hay que olvidar que la herencia de Hanjar son relojes en donde prima la legibilidad, así que suelen ser relojes grandes. Y una correa de cuero natural, en esta versión es de negra con los pespuntes en blanco, la ofrecen también en marrón y con brazalete, de 21 milímetros de ancho. Pero fijaros el diseño, es una correa tipo Bund. Las correas tipo Bund ciertamente fueron muy populares en los Hanjar de la época, y el 417 pues se ofrecía con ese tipo de correa, y era una correa que se entregaba a los aviadores durante la Segunda Guerra Mundial, a los aviadores de la República Federal Alemana. Y bueno, República Federal Alemana es Bundesrepublik, y de ahí que esta correa se conozca como Bund o tipo Bund. Muy interesante, muy chulo, todo lleno de detalles, la corona firmada, inclusive el logotipo de la época. Inclusive el logotipo de la época grabado en la hebilla, que es cepillada. Una caja que es cepillada porque es lo más práctico y es como solían ser este tipo de relojes entonces, pero con detallitos pulidos que lo hacen ver mucho más elaborado. Y lo que ya os estaréis preguntando si no conocéis a Hanjar es el bisel estriado, el fluted bezel, que lo que es un sello de identidad de la marca. Se trata de un bisel rotativo bidireccional
un poco como los relojes Vostok, pero sin nada que ver con esa falta de imprecisión y de tacto. Se desliza suavemente pero con precisión y luego no se mueve. De hecho, lo llevo también en el Pioneer One. Y lo interesante de este bisel, que ya os digo que es icónico para Hanhart, es que obviamente a los aviadores les permitía calcular en tiempos en dos hacia arriba y hacia abajo, girándolo en un sentido o girándolo en otro. La verdad que es un reloj espectacular, es una fantasía, uno de los griales que tenía en mente y que sí me gustaba cuando lo vi en fotografías, pues aquí en persona me gusta aún más. ¿Por qué me gusta? Pues bueno, porque mantiene toda la esencia del reloj de Steve McQueen y de los relojes verdaderamente, los cronógrafos Racing y de aviación de aquella época, pero con un toque diferente, con esta esfera panda en color blanco, con el bicompax, con las subesferas en negro. Y bueno, lo que vemos es esencialmente un segundero pequeño a las 9, la trotadora central, que es del crono, y a la derecha el totalizador de minutos, con un contador de hasta 30, puedo detener. Es muy difícil describir que sintáis cómo funciona este crono, pero es súper suave y súper inmediato, y es que es eso, el column wheel pues es lo que ofrece, es un mecanismo más complicado de fabricar, pero que en cuanto a suavidad y precisión, que es lo que se busca, es una maravilla. Por supuesto, el flyback es algo que tenía el 417 original, que diferenciaba los cronógrafos profesionales de entonces de los que no lo eran, y que es algo que se ha perdido en casi todas las marcas y sobre todo que se ha perdido en muchas marcas de este precio, con más motivo todavía. Os he comentado la correa con los pespuntes blancos de 21 milímetros de ancho. Esto es lo que menos me gusta, porque limita un poco las posibilidades, pero bueno, hoy en día hay correas aftermarket de 21 milímetros con bastante facilidad. La esfera, súper especial, es que lo estoy mirando desde la pantalla y me está costando que apreciéis todos los detalles, porque es eso, hablamos de un reloj de un importe considerable, pero es que deberíais poder sentir cómo se notan todos los acabados, es decir, yo lo veo muy por encima, algo por encima de su precio, y eso que su precio es elevado, con lo cual este reloj sin duda tiene que dar mucho. Os quiero mostrar la trasera porque ciertamente vale la pena, es también otra de las novedades de estos 417 ES, que la trasera es de exhibición. En el laboratorio comprobaremos si es de exhibición de zafiro o no. Las especificaciones nos dicen que sí, y así que probablemente lo será, pero es que el calibre, fijaros qué decoración tiene con las coches de Genif. Bueno, está muy elaborado, como uno podría esperar, no de un reloj de este precio, sino de un reloj de un precio todavía más elevado. Como siempre hago, tal cual llegó el reloj, le he dado cuerda al completo. Se trata de un reloj de remonte manual, sin ningún tipo de rodaje. Lo he puesto en el cronocomparador, tal cual lo estáis viendo, con la esfera hacia arriba, y ya veis lo que nos está dando: 6 segundos, 7, 0,0 milisegundos de error de bit. Y todo ello es por dos razones. La primera es que sabéis que Hanhart, aunque suele optar por calibres en grado Elaboré o Special ahora en la nomenclatura de Selita, ellos los ajustan en el rango de 0 a 8 segundos diarios en 6 posiciones, es decir, en todas las posiciones. Esto vendría a ser un ajuste tipo top, solo que con un grado base más bajo. Pero es que además, como veremos luego más adelante, parece ser que la decoración de este calibre es más o menos decoración nivel 3. Selita ofrece 4 niveles de decoración,
y este es uno de los más elaborados, que también se tiene que notar en su calidad, pese a que el grado de los materiales pues sea simplemente el Special. ¿Qué nos da este calibre AMT 5100M? Pues bueno, es un calibre de remonte manual, con flyback, como habéis podido ver en la introducción, alta frecuencia, 28.800 vibraciones por hora, 23 rubíes, y esencialmente es un Selita SW500 o 510 sin carga automática. Así que, pues bueno, los de Hanhart nos declaran 50 horas de duración de marcha, mientras que Selita dice que esas 58 horas son el valor mínimo y típicamente son 63. ¿Quién produce este calibre? Aquí viene la parte interesante que espero que sigáis escuchando y que os hayáis quedado, porque es algo que nunca se ha visto. Pues bien, este calibre lo produce Manufacture AMT. AMT es Advanced Mechanical Technology, tecnología mecánica avanzada, y es una nueva división de Selita con el objetivo de proporcionar calibres para marcas de gama alta. Son calibres y complicaciones que a menudo se desarrollan a medida, con configuraciones a medida y con personalizaciones a medida, y que ya os digo que utilizan pues los mejores materiales y las mejores calidades. Eso implica pues que todas las modificaciones que se han hecho a este calibre, ya os digo, lo de la rueda de pilares, el flyback, pues son cosas que Selita no ofrece y que aquí sí que tenemos. Además, como es un calibre pues modificado como se deben modificar las cosas, aunque no tiene fechador, pues no tiene efecto de posición de corona fantasma. Como siempre, vamos a hacer un cambio rápido de posición, ahora con la corona a las 3, y vemos un poco la variación posicional sin mucho detalle, pero bueno, básicamente para que veáis que los valores son buenos. Seguimos teniendo 0,0 milisegundos de error de bit, ahora ha subido un segundo de variación posicional a 8, ahora 0,2 milisegundos de error de bit. Son unas cifras muy buenas, ahora 10. Bueno, necesita también algo de rodaje, pero siguen siendo cifras muy buenas, que son las que se esperan de una marca pues enfocada en la precisión. No os vayáis porque acabo de tener un déjà vu, y la cosa es que me he acordado que mi Pioneer One vino magnetizado. Si os acordáis, y si no, os pondré el enlace a la review en la web. Lo que me pasó es que adelantaba más de los 8 segundos que decía Hanhart, así que les escribí, recogieron el reloj, lo miraron en su taller y lo que me dijeron es que estaba perfectamente, y lo que había ocurrido es que se había magnetizado seguramente durante el transporte. Así que he cogido este 417ES, le he pasado el desmagnetizador, todo y que las especificaciones anteriores, las mediciones anteriores estaban dentro de las especificaciones de la marca, y bueno, lo he desmagnetizado y fijaros, ha pasado de los 6 a 7 segundos diarios que daba antes a un rango de 3-4 segundos que está dando ahora. De nuevo, debía estar ligeramente magnetizado. Son esos problemas que me dejan asombrado, lo sensible que es un reloj, ya lo hemos visto en algún vídeo, pero también que no haya ninguna marca que diseñe un empaquetado especial tipo jaula de Faraday, pues que lo proteja ante este tipo de problemas, porque si bien es cierto que 6 o 7 segundos al día son cifras muy buenas, recordemos que un reloj que esté en menos de 10 pues ya son buenas cifras, pero claro, es que ha mejorado en cuestión del doble, que es muchísimo. Así que nada, espero que os haya resultado este bonus interesante. No os interrumpo más y continuamos con las pruebas de laboratorio. Viendo el loom suponía que sería BGW9 como el Pioneer One. Al final las manecillas y los numerales están pintados con un pigmento blanco a la luz del día, pero está brillando en un tono verdoso. Para mí esto significa que es un Swiss Superluminova tipo C1, no nos dicen de qué grado, pero ya vemos que sobre todo depende mucho de la cantidad de superficie disponible. La horaria y la minutera brillan mucho, los índices brillan menos. Detalle agradable, que la trotadora central del crono también es luminosa,
y como de costumbre vamos a esperar unos minutos y vemos cómo se comporta. Esto es lo que tenemos tras unos minutos transcurridos. Como veis, la hora se intuye gracias a que todavía la luminosidad de la manecilla horaria y la minutera perviven. Sin embargo, se confirma que es un compuesto tipo C1 que se atenúa rápidamente. Hubiera preferido un BGW9 como el Pioneer One. Probablemente en la oscuridad no le daría un toque tan vintage. Al final hay que sacrificar funcionalidad con diseño y yo creo que en este caso, pues dado que hablamos de un cronógrafo profesional, lo suyo hubiera sido un BGW9. Es curioso que con lo detalladas que son las especificaciones de Hanjar no nos digan el peso del conjunto, así que aquí lo he puesto en la balanza de precisión calibrada y me da 101,22 gramos. Probablemente la cifra de peso sea algo que no es importante para un usuario de un cronógrafo de esta índole. Se preocupará más por la wearability, es decir, cómo deponible es, si es cómodo. A mi modo de ver, el peso es una cifra importante porque sabéis que hay gustos para todo y a algunos nos gusta sentir el peso del reloj en la muñeca y a otros justo lo contrario. En este caso, 101 gramos lo considero un peso ligeramente elevado para un reloj con correa de cuero que sea band, porque la Bund, el peso de más que tendrá es despreciable. A mí es una sensación que me va a gustar. Me gusta que sentir el reloj en la muñeca me transmite solidez y bueno, eso es lo esperado. Os he comentado que nos indicaban en las especificaciones que la tapa trasera es de zafiro, pues ya lo veis, una ventana de exhibición de cristal de zafiro, algo que poco a poco se va extendiendo, pero que como sabéis hay relojes de importe mucho más caro que este Hanjar 417 es, en donde la ventana de exhibición es todavía de cristal mineral. Un plus no tan necesario si le montamos la Bund que trae de serie, pero sobre todo importante si le montamos una correa convencional, que ya os he explicado que entonces el reloj siempre va a reposar sobre la trasera y terminará rayándose. Y bueno, un aspecto positivo. Quiero mostraros el empaquetado de este Hanjar al completo y prestad atención porque viene en una caja de embalar que en vez de ser el típico embalaje neutro está firmado por fuera con el logotipo de Hanjar. Esto podría ser peligroso si se enviara por correos, pero ellos mandan por mensajería privada y va asegurado, así que ningún problema en que pueda pasar cualquier cosa o llame la atención a quien no debe. Bueno, quería mostraroslo, quería que lo vierais y vamos a ver lo que tenemos dentro. Una caja negra, estéril, es una cubierta deslizante y lo que vemos aquí es que bueno, este adhesivo nos muestra la referencia, el 417E, Panda 42, número de referencia H721.201 y el número único de serie escrito a mano 00988. Retiramos la cubierta y ahora sí que nos encontramos esta caja que ya es conocida por todos, yo ya la conocía, vamos, de cartón, buena calidad, con un bajo relieve Hanjar 1882. Retiramos la tapa. Y lo que vemos en primer lugar es la tarjeta de garantía Hanjar Chronograph 1882, rellenada con el nombre del modelo y el número de la referencia y el número de serie que coinciden. Un pañito de limpieza del reloj y un manual de instrucciones en alemán y en inglés, que en todo caso se puede descargar también en formato digital desde la web. Pero no estáis aquí por eso, sino por lo que estáis es por esto. Tenemos el Watch Roll de Hanjar con cierres metálicos de cuero genuino y lo que contiene es evidentemente el reloj. Una preciosidad,
y bueno, ahora lo veréis. Mi veredicto, ¿qué os puedo decir? Pues que me ha encantado. Me ha encantado sobre todo, bueno, sobre todo no, en primer lugar a nivel de sensaciones. El aspecto retro, replicando el 417 de Steve McQueen, con las tipografías, el diseño de esfera, los numerales, el shockproof, el flyback, bueno, todo esto me ha gustado y además me encanta el toque de la esfera panda. Sabéis que me gustan las esferas blancas, así que esta versión con esfera blanca y los bicompacts en negro me gusta un montón. La verdad es que en cuanto a sensaciones, en cuanto a intangibles, en cuanto a lo que representa, me encanta. Y me encanta porque Hanhart creo que es una marca que lo merece, quizá minoritaria, y eso le da un plus que para mí es un poco el valor que tenía pues Steve McQueen cuando llevaba su 417, porque era un reloj en aquel momento destinado a los militares, y ahora ocurre un poco lo mismo, ¿no? La gente que busque un crono, un reloj de inspiración vintage, probablemente se irá a otras marcas, se irá a Longines, se irá a Tag Heuer, así que llevar un Hanhart, o aquellos que lleven un Hanhart, es realmente porque saben lo que hay detrás y saben lo que quieren. Más cosas que os puedo contar. La experiencia de la Bund. La Bund es una sensación diferente, ya la había usado puntualmente en algún reloj y admito que aunque le da un toque retro muy interesante, a mí personalmente, subjetivamente, es algo que no me gusta. Sabéis que empieza a hacer calor en España, ya vamos de manga corta. Y bueno, la sudoración del cuerpo, inevitablemente, unido con la superficie de alcántara del interior, pues es caluroso. Es un reloj pues hecho para climas alemanes y aquí pues es diferente, es decir, la correa tiene mucha esencia. Yo hubiera puesto exactamente la misma que le han puesto porque es lo que llevaba el reloj en su momento, pero para el día a día no es lo ideal. Hanhart lo vende con brazalete de acero y oye, no descarto comprarlo y ponerle un brazalete de acero, aunque sé que va a perder su esencia, ¿no? O parte de su esencia, pero a nivel de practicidad es lo más práctico. Ya os comenté, el Loom esperaba algo más, esperaba un BGW 9, pero a fin de cuentas eso no es lo importante en este reloj, es cómo te sientes, ¿no? Justamente esta mañana salí a caminar y llevaba este 417 es flyback, llevaba puestas unas gafas de sol Persol y te sientes un poco como Steve McQueen y te sientes un poco como en los años 50 o 60, ¿no? Muy diferente, muy atractivo. Y en lo subjetivo pues es unas sensaciones que me son muy difíciles de transmitir con palabras o con imágenes que podáis ver. Cosas interesantes que os puedo contar, y esto ya es sobre la técnica. Ya pudisteis ver que el reloj está muy bien construido, evidentemente uno no espera menos, pero es que a nivel de calibre pues me ha encantado lo que han conseguido hacer los señores de Hanhart con los señores de Selita. Y pues bueno, el cronógrafo, que muchas veces lo pongo en marcha simplemente por el placer de, no tanto de verlo en movimiento, sino por el placer de actuar sobre él, porque ya os decía que la rueda de pilares es una sensación completamente distinta a los cronógrafos que estamos acostumbrados y se nota, ¿no? Y lo del flyback pues es que es alucinante, ¿no? Entonces, tenerlo simplemente como entretenimiento y como valor diferencial es alucinante. Pero vamos más allá, y vamos más allá con la reserva de marcha. Ya os dije que garantizan un mínimo de 58 horas de reserva de marcha, es decir, que fácilmente podríais estar 2 días y medio sin darle cuerda al reloj. Pero yo lo que he hecho, porque además tradicionalmente siempre se ha hecho así, ¿no? Es darle cuerda siempre, cada día y a la misma hora, para maximizar la precisión del reloj. Algo que no olvidemos, pues es uno de los caracteres históricos de este tipo de relojes, de los cronógrafos de precisión, ¿no? Entonces, la unión porque no lo he comentado, pero lo he estado usando bastante tiempo, lo he estado usando pues 8 o 9 días ya, y la sensación esa de unión que te produce el darle cuerda cada día
es alucinante y es algo que en mi caso cada mañana, cuando antes de ponérmelo le doy cuerda, pues también te retrotrae a otra época, ¿no? Me gusta cómo se siente, el tamaño es perfecto, el peso es perfecto, es un reloj que para los estándares que están de moda actualmente para muchos sería ligeramente grande y ligeramente pesado. A mí es el tamaño y el peso que me gusta, no lo encuentro grande ni excesivo, ya veis, mi muñeca de 17 centímetros y medio, pese a que la correa tipo Bund aumenta la sensación visual de tamaño, es cómodo y se lleva bien, así que nada más, estas son mis impresiones, ha sido un placer poderlo contar y poder cumplir este sueño, un sueño más para mí y para el canal, y os emplazo a la siguiente. No olvidéis suscribiros al canal, que ayuda mucho, darle like al vídeo, compartirlo y dejarme en comentarios lo que os ha parecido. Hasta la próxima. Suscribiros al canal y darle like.